Bueno, les decía justamente que suele haber controversias o confusiones respecto al tipo de contacto de sustancia de contacto que utilicemos con los equipos. En el caso de la radiofrecuencia debe ser emulsiones con siliconas o propilenglicol. ¿Por qué? ¿Por qué de este tipo? Porque, como les decía, el aceite lo que hace es alterar la conducción. Recuerden que nosotros queremos producir calor con la radiofrecuencia. No se pueden usar ningún principio activo ni esencias, porque como se trabaja con altas temperaturas se puede alterar y puede inclusive quemar o lastimar la piel del paciente. Y los geles, como son a base de agua, se secan muy rápido. Entonces, no funcionan porque hay que constantemente aplicarle geles y eso enfría otra vez, cambia otra vez la temperatura que tiene esa zona que estamos trabajando, entonces nunca logramos alcanzar la temperatura deseada. Bueno, como les dije anteriormente, no está luego demostrada la utilidad de los principios activos y es posible que se alteren con el aumento de la temperatura. Los geles de ultrasonido que solemos usar pueden ser útiles para equipos capacitivos, que son los de segunda generación. Pero para los resistivos, que son los últimos y los que más usamos, ¿eh? Lo que hace es el aparato, o sea, el cabezal, lo que hace es calentar el gel, y calienta el gel, entonces puede quemar incluso la piel del paciente o ser incómodo. Entonces ahí también altera la elevación de la temperatura que queremos conseguir a nivel local. Bien, como les decía, es importante que sepamos cuáles son los parámetros que tenemos que determinar en un equipo para poder determinar la dosis que queremos darle al paciente. Y esas son la frecuencia, la potencia, la velocidad de desplazamiento del cabezal, el tiempo de aplicación y la escala subjetiva de calor. Cuando hablo de escala subjetiva de calor, hablo de que si no tenemos un termómetro infrarrojo que nos facilite medir la temperatura que tenemos, que estamos logrando, entonces tenemos que ir viendo los cambios que se dan en la zona que estamos tratando como para poder medir a cuánta temperatura estamos llegando, ¿bien? Porque nosotros queremos lograr que aumente una temperatura que ronde entre los 38 y 40 grados para que haya un cambio, ¿bien? El grado 1 es el imperceptible, o sea, es muy suave el calor, el paciente casi no lo siente. El grado 2 es ya una percepción suave, ligera. El grado 3 es una percepción moderada, fuerte, pero no desagradable de calor. Te va a decir, siento que se calienta bien, pero no me molesta. Y ronda entre los 36 a 38 grados Celsius, dependiendo siempre del umbral también del paciente. El grado 4 es intenso, rozando ya el umbral del dolor y coincide entre los 39 y 40 grados. Y el grado 5, que generalmente no se llega, es quemante, superando el umbral del dolor y en la mayoría de los pacientes se puede alcanzar una temperatura de 40 a 41 grados. Y lo ideal siempre es tener un termómetro infrarrojo y poder hacer un monitoreo. Bien, entonces el parámetro, uno de los parámetros es la frecuencia y como les decía, mientras menor es la frecuencia, mayor es la... Profe, no se escucha. ¿No se escucha nada? Profe, se colgó. Se colgó. Ahora sí otra vez. Ah, ¿desde cuándo no? Voy a sacar mi video. ¿Desde cuándo se colgó? Chicos, ¿desde qué momento no me escuchan? Bien. Recién nomás, profe. Ah, bueno, ahora ya me escuchan bien. Sí. Hola. Bien. Entonces, como les decía, tenemos que
calcular la escala de calor o el grado que alcanzamos y si no tenemos un termómetro infrarrojo, entonces, entonces, Profe, se vuelve a escuchar entrecortado. bien, ¿me escuchan bien ahora? Sí, profe. Bueno, como les decía, tenemos que determinar la temperatura que nosotros le estamos dando a nuestro, o sea, la que estamos alcanzando con nuestro paciente. Y si no tenemos un termómetro infrarrojo, debemos ver y hacer nuestra escala subjetiva de calor, que es la que nosotros calculamos según lo que vemos en el paciente y lo que él nos refiere. En el caso del grado 1 es aquel calor imperceptible. Ya está funcionando el equipo, pero el paciente no percibe el calor. El grado 2, un calor suave, ligeramente perceptible. El grado 3 sería moderado a fuerte, pero no es desagradable. O sea, te dice siento calor, pero no molesta. Siento un buen calor. Y el grado 4 ya es el intenso en el que roza el umbral del dolor. O sea, es tolerable, pero ya quemante. Y eso coincide con una temperatura entre 39 a 40 grados. Y el grado 5 es el que generalmente prácticamente no se llega con los pacientes porque es muy molesto, es quemante, superando el umbral del dolor. Y en la mayoría de los pacientes, cuando se logra el grado 5, alcanza una temperatura aproximada entre 40 y 41 grados. Bien. Entonces, les decía que dentro de los parámetros también tenemos que saber la frecuencia y ya les había adelantado que la frecuencia, mientras menor sea la frecuencia, mayor es el alcance, o sea, da profundidad. Lo mismo que sucede con el ultrasonido. Bien, a una frecuencia de 1050 kilohertz trabajaríamos para tejidos superficiales y en patologías como flacidez cutánea facial. En 800 kHz sería para tejidos intermedios, en donde trabajaríamos la dermis profunda y hipodermis, principalmente para tratamiento de celulitis, lipodistrofias, flacidez corporal. Y en 500 kHz ya para tejidos más profundos, ya sea para fisio o para trabajar en tratamientos lipolíticos, como adiposidades localizadas, celulitis, entre otros. Bien. ¿Cómo establecer los parámetros según la patología y los resultados que buscamos? Tenemos que saber la potencia y la intensidad y se gradúa de 0 a 100, ¿bien? Y normalmente se trabaja la intensidad entre 30 a 40 y presten atención porque esto es a veces la duda. ¿eh? Entre 30 a 40 de intensidad vamos a conseguir mayor efecto lifting a nivel de rostro. A nivel de corporal, tenemos que trabajar con una dosis baja de 30 para tratamientos de celulitis y aumentarla, ¿sí? Un poquito para trabajar por flacidez, para flacidez, ¿bien? La velocidad de desplazamiento del cabezal generalmente se inicia con movimientos rápidos hasta que se alcanza cierta temperatura. Podemos hacer movimientos de arrastre circulares, ¿sí? Enocho facial siempre antigravitacional. Y el tiempo de aplicación va a depender siempre de los cuadrantes y zona de trabajo, un promedio de 15 a 45 minutos entre cara, cuello y escote. Y a nivel corporal, entre 10 a 15 minutos por cuadrante. Bien. La técnica de aplicación tenemos que tener en cuenta, dependiendo del equipo que usemos, si se usa un solo cabezal o existen un electrodo activo y pasivo, ¿sí? Si tiene la placa se debe colocar de forma contraplanar, que significa como un sándwich próximo, evitar las prominencias óseas, apoyar completamente el electrodo activo siempre, no despegar ni despegar de golpe, y deben tener en cuenta que no se puede combinar con otro equipo de electroterapia. Se deben utilizar aplicaciones de emulsiones con silicona, emulsiones siliconadas o con propilenglicol que hablamos hace un rato, y comenzar la emisión una vez que se apoya el electrodo activo. O sea, yo tengo que colocar ya mi cabezal sobre el paciente y recién darle enter.
y no levantarlo sin pausar la emisión. Las recomendaciones, el paciente tiene que quitarse todo elemento metálico, cuidar mucho en pacientes que tienen problemas de sensibilidad ¿eh? O en aquellas personas que tienen hipersensibilidad térmica, ¿sí? Hay gente que se pone muy colorada o tiene un umbral muy bajo, entonces hay que cuidar, muy alto, perdón, muy bajo, un umbral de dolor muy bajo. Y en pacientes que tienen sensibilidad térmica reducida, o sea, que está alterada la sensibilidad por algún motivo, supongamos tiene diabetes o bien se hizo, vamos a ser corporal y se había hecho una liposucción previa o quedó anestesiada la zona después de una cirugía como una cesárea o una dermolipectomía. Entonces hay que cuidar porque ese paciente tiene alterada la sensibilidad, principalmente la térmica, entonces le pueden quemar. Cuidar a la hora de tratar cuello y escote la zona del seno carotidio, que es donde se divide la carótida, porque pueden provocar una crisis hipotensiva y el paciente se puede desmayar, ¿sí? Generalmente se descompensa. Y también la glándula tiroides, ¿bien? Eh, Tampoco se debe, como les dije, realizar simultáneamente con electroterapia transcraneal o transtorácica. Se debe asegurar el buen contacto entre la parte activa y el mango y la piel, o sea, el cabezal. Eh, Porque si no lo aplicamos bien puede dar así como sensación quemante y es desagradable para el paciente. Nunca dejen estático el mango mientras está funcionando porque se va a sobrecalentar la zona y se puede quemar. Y la operación de equipos electromagnéticos debe ser lejano, o sea, lo mínimo que tienen que estar separados es 1 metro, eh, porque puede llegar a provocar inestabilidad en la onda. Bien. Las indicaciones generales en tratamientos corporales como tratamientos anticelulíticos, flacidez cutánea, tanto facial y corporal, reducción de fibrosis, post-lipo, aspiración, fibrosis postoperatorias, o sea, esa fibrosis secundaria o hiperfibrosis secundaria, la lipo, ¿sí? Anda muy bien hacer radiofrecuencia cuando se generó, ¿sí? O se está generando. En caso de quimosis, también en caso de edema, siempre en estadio subagudo crónico, no en estadio agudo. Inflamaciones crónicas, cicatrices post-acné, cicatrices fibróticas, adiposidad localizada y alopecia. Los efectos colaterales, que suelen ser efectos transitorios, pueden notar eritema transitorio, que es el enrojecimiento, disestesia, alteración de la sensibilidad, edema periorbitario, cuando se hace en rostro, pueden estar como hinchadita en la zona de los párpados inferiores, pápulas eritematosas, principalmente en aquellas personas muy sensibles, ligero dolor o molestia posterior, nódulos subcutáneos, fibrosis, quemaduras y lesiones nerviosas que son un poco más complejas, ¿bien? Las contraindicaciones, recuerden, todo equipo electromagnético no se puede aplicar en aquellas personas que tienen marcapaso o tienen algún dispositivo en el cuerpo, ya sean implantes, cocleares, entre otros, en procesos tumorales o infecciosos activos, embarazo en la zona, en el primer trimestre y en la zona abdominal, disritmias simultáneamente con electroterapia, hipertermia, que es fiebre, diabetes mellitus, eh, y que haya provocado alteración sensitiva, no, esa es una contraindicación subjetiva. Inmunocomprometidos en la zona testicular, directamente sobre implantes con solución fisiológica. Tratamientos recientes con isotretinoína, que es un tratamiento oral para personas que tienen acné principalmente. Eso después de 6 meses recién se puede aplicar. En el caso de que se haya hecho peeling medio a profundo después de 15 días y es profundo después de 21 días en adelante. Y en el caso también de que se hayan hecho láser resurfacing, que es un tratamiento facial que justamente deja muy sensible la zona del rostro, entonces hay que esperar por lo menos 1 año.
A nivel facial tampoco se puede realizar sobre las zonas que se aplican relleno o también a nivel corporal porque puede alterar la sustancia y modificar justamente el resultado que se consiguió con el relleno. Las contraindicaciones relativas, metales de osteosíntesis, si es profundo, no es superficial, no va a producir calentamiento. Sobre la glándula tiroides, sobre la bifurcación de la carótida, en el caso de presentar varices, flebitis, tromboflebitis, no se hace sobre esa zona. Si hay trastornos de la sensibilidad, en el caso de menstruación, endoprótesis, ¿por qué relativas? Porque a veces el calor ayuda con los dolores menstruales, pero si se realiza sobre la zona abdominal, o sea, sobre la zona del útero y tiene, por ejemplo, dismenorreas con muchas hemorragias, entonces puede provocarle mayor hemorragia. Entonces, por eso es relativo. Endoprótesis, infecciones locales, anticoagulantes, sobre el globo ocular hay que tener cuidado. Esteroides, o sea, en caso de pacientes que se apliquen esteroides tópicos en los 2 meses anteriores al tratamiento o también orales, 12 meses anteriores al tratamiento con radiofrecuencia. Tratamiento con colágeno, como les dije, o toxina botulínica, tiene que haber pasado por lo menos 6 meses para que ustedes puedan aplicar sobre la zona. ¿Sí? Si todavía no transcurrió ese tiempo, es nuevo, respetan la zona y no aplican radiofrecuencia. Y zonas con trastornos de irrigación. Muy bien. Profe, esa parte de esteroides orales, ahora por ejemplo que hay muchísimo COVID, todos toman esteroides o Corticoides. corticoides. Ujú. Entonces no, ¿verdad? Y no. O sea, hay que ver cuánto tiempo consumió. Hay gente que consume más que nada por tratamientos, por patologías complejas y el tratamiento es crónico. Si el tratamiento con corticosteroides fue corto, ¿sí? Por ejemplo, para el tratamiento de una alergia o que duró 3 días, el famoso que le damos a nuestros niños 3 días porque se le inflamó la garganta, eso no va a provocar mucha modificación. Pero hay gente que toma corticoides a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, para tratamientos de alguna patología reumática, por ejemplo, o bien inflamatoria, como en el caso del acné. Entonces toman corticosteroides a largo plazo, eso sí, pero sí, es a También, corto plazo. En el tiempo que está tomando no aplican. Supongamos que alguien le dice que está con un cuadro de alergia y está tomando dexametasona córtico o algún tipo de corticoide. Entonces, le dicen que termine su tratamiento y una semana después pueden empezar a aplicarlo sin problema. Pero si hay una persona que le dice, bueno, mi médico me indicó porque tengo tal enfermedad y tengo que consumir esto a largo plazo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, entonces hay que esperar un tiempo determinado, como el que recién les mencioné, para poder hacer los tratamientos, ¿bien? Porque pueden surgir efectos no deseados. ¿Bien? sí, profe. Bueno, ¿qué tal? ¿Me siguieron sin problema? Sí, profe. Genial estuvo la clase. Perfecto. Les subo el material en breve, voy a tomar asistencia y ya les doy el break.